La vuelta a la democracia implicó un montón de cuestiones críticas para el feminismo de los años 90, me imagino, porque tú me decías en una conversación que tuvimos, se institucionaliza el género, una de cuyas consecuencias, ¿cierto?, es que se despolitizan las demandas feministas, la dictadura deja de alguna manera de ser el foco de la movilización. De hecho, muchas mujeres llegan a ser feministas por la dictadura, buscando a sus maridos, se dan cuenta del espacio público como un espacio a ser ocupado, en fin. Entonces, la dictadura igual produjo algunas cosas importantes en el movimiento feminista. Se institucionaliza un tipo de feminismo, quedan fuera otro grupo de feministas. Muchos analistas de aquella época coinciden en que tras la recuperación de la democracia se desactivaron algunos movimientos interesantes de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. No sé si concuerdas con eso, no sé Mira, si... yo le encuentro que eso es bien complejo, es muy complejo Sí, todo eso. El movimiento bueno, movimiento social de mujeres, hagamos esa distinción, en dictadura emerge por una cuestión, yo te diría fundamentalmente de derechos humanos. Las agrupaciones de familiares de detenidos, las ollas comunes, las mujeres que se organizan para buscar a sus maridos, la Vicaría de la Solidaridad, que apoya todas estas organizaciones de mujeres. Pero por otro lado, hay una mujer, que es la Julieta Kirkwood, que trabaja en Flaxo, es una socióloga, y ella es parte de la fundación del movimiento feminista, pero Julieta Kirkwood tiene otras preocupaciones, más allá de lo reivindicativo. Pensar la condición de las mujeres en la historia, en la cultura, en el lenguaje. Entonces ella, te fijas, bueno, aquí no es solamente buscar, aquí es hacer preguntas más profundas a la democracia. Y nace ese eslogan, democracia en el país y en la casa. ¿Te fijas? Y entonces ahí, ¿qué es lo que entra como pregunta? Lo privado también es político, el cuerpo es político, la maternidad es política, la experiencia amorosa puede ser, entonces se politiza la vida. Y eso es muy importante para el movimiento feminismo, porque te abre, incluso disciplinariamente, canales de investigación en la antropología, en la sociología, en el lenguaje, en la literatura. Esa era la pregunta en la literatura. Bueno, yo te digo, yo llegué al feminismo por eso. ¿Por qué no hay mujeres en las antologías? ¿Por qué no se publican las mujeres? ¿Dónde están? ¿No escribieron? ¿Escribieron mal? Hay miles de hombres que han escrito mal y están en todas las antologías. Entonces, empieza ahí un campo de curiosidad intelectual, ¿te fijas? Y cuando llega la democracia, y este movimiento feminista, por ejemplo, estaba leyendo hace poco cómo se formó el CERNAM, Servicio Nacional de la Mujer, que devino en el ministerio. Eso fue hecho, pensado por una comisión de mujeres preparándose para la democracia. Pero cuando llegó la democracia, el CERNAM no cumplió lo que había sido pensado, sino que se transformó en una especie de servicio articulador. Temas como la violencia doméstica se transformaron en violencia intrafamiliar, o sea, se desperfiló todo lo que tenía que ver con feminismo. Ustedes no se acuerdan, pero o no saben, no sé, el 94, el 93, no me acuerdo exactamente la fecha, una gran conferencia mundial de la mujer en Beijing. El 95. Y Chile era directora de CERNAM la Josefina Bilbao. Y Chile fue a esa conferencia. Yo también fui, pero yo fui a la conferencia alternativa de la ONG. Ustedes recuerdan que hubo un gran disputa en el Senado porque en el documento que Chile llevaría aparecía la palabra género y apareció públicamente una carta, un documento de Gabriel Valdés, que entonces era presidente del Senado, eh, cuestionando esto, porque la palabra género abría una puerta al lesbianismo, abría una puerta al aborto, abría una puerta al divorcio. Oye, en Chile no había ley de divorcio, ¿hasta cuándo no hubo ley de divorcio? claro. Y ley de filiación hubo un poco tiempo después de... Entonces, te fijas, ¿qué es lo que pasó? Que el movimiento social de mujeres, como tú bien dices, después de la llegada a la democracia, las mujeres militantes de los partidos, muchas volvieron a los partidos políticos,
porque ahí había una gran tensión entre el feminismo autónomo y el feminismo de partido, muchas integraron el gobierno. El CENAM estuvo dirigido por la Soledad Alvear. Y vicedirectora, la Soledad Larraín, que sí era feminista, y la Alvear no, bueno, la Soledad Alvear se fue muy pronto de ahí, porque las tensiones eran... Entonces, hubo un feminismo que se perdió en la, en una oficialidad que sí adoptó el género. Pero paralelamente se iniciaron programas de género en las universidades. Y hubo un grupo de feministas autónomas, donde yo me inscribo, que yo nunca he militado en ningún partido, y que seguimos haciendo feminismo desde nuestras ONG. Y esa es La Morada. Eso te quería preguntar, justamente, que La Morada fue un lugar de resistencia, ¿cierto? Y defensa de un feminismo autónomo, qué sé yo. También la Radio Tierra, que me encantaría que te refirieras a eso, que nos hablaras de esas iniciativas que marcaron ese momento. Claro, marcaron ese feminismo. Porque entiendo que ahí hubo, no sé, acciones vanguardistas, pioneras, abordaron temas como programas de sexualidad, abrieron el espacio, o sea, pensaron en el patriarcado, el protagonismo de mujeres en el mundo popular, como tú me decías en otra ocasión. En fin, ese momento me parece interesante a destacar. Mira, nunca se dejó de hacer feminismo en ciertas organizaciones, porque yo te diría, ahí hubo una trifurcación, si venimos desde la dictadura. La referencia al feminismo chileno hoy, yo te digo que es el feminismo de la dictadura. Ahí se formó el movimiento feminista fuerte. Y Julieta Kirwood, cuando escribió la historia de las mujeres y la política, su libro se llama así, Ser política en Chile, ella habló de ciertos momentos de emergencia del feminismo y de ciertos momentos de silencio. Y después de la dictadura vino un momento de silencio, pero yo no estoy en acuerdo con esa de 1900. Yo creo que el feminismo nunca estaba en silencio. Lo que pasa es que siguió trabajando en márgenes, fuera de la oficialidad, fuera de la institucionalidad. Y entonces siguió habiendo organizaciones de mujeres. Hubo un feminismo académico, que en los programas de género hay muy destacado el programa de género de la Universidad de Chile. Sonia Montesinos y... Sí, y el programa de género y cultura de la Universidad de Chile, claro, que es dirigido por la Quimio Yarzuni, por la Sonia en la Facultad de Ciencias Sociales. Estas mujeres que se fueron al gobierno y que ellas sí hicieron una defensa del género. Y los programas de la universidad también se llaman programas de género. Entonces la palabra feminismo quedó relegada. Pero el feminismo no dejó de existir. Nosotras en La Morada siempre nos llamamos feministas. Y eso tuvo un costo también, ¿te fijas? Tuvo un costo también. Porque las ONG funcionaban a partir de proyectos que eran financiados por las organizaciones de cooperación al desarrollo y por fundaciones de distintas partes, que cuando Chile ya recuperó la democracia, las platas vinieron al gobierno. Exacto. Y no llegaban directamente a las ONG. ¿Se acuerdan de FOSIS? El FOSIS articulaba, digamos. Y entonces, pero nosotras en La Morada siempre mantuvimos nuestra autonomía, mantuvimos nuestra resistencia a esta institucionalización del feminismo e hicimos cosas muy interesantes. En el año 91 se fundó la Radio Tierra, que fue la primera radio. Bueno, había otras radios comunitarias pequeñas en provincias que eran radios de mujeres, pero la Radio Tierra fue la primera radio que la radio completa era una radio feminista. Y fíjate que nos costó mucho encontrar periodistas. Nos costó, ¿para qué te digo toda la parte técnica de lo que es hacer funcionar una radio, sonidistas, músicos, toda la parte más técnica? Hubo que formar mujeres y la Radio Tierra fue una radio entera pensada desde las mujeres, por mujeres y para mantener. ¿Y cuál era nuestra idea? Era mantener vivo,
mantener pensante, continuar todo lo que se había desarrollado, ¿te fijas? Entonces nosotros en La Morada teníamos varias áreas de trabajo. Un área que devino, La Morada fue la primera organización que trabajó el tema de la violencia contra las mujeres en Chile, atención en violencia, y eso devino en un centro clínico. Y a ese centro clínico llegaron algunas mujeres de formación psicoanalista. Entonces ahí se desarrolló también un pensamiento eh, psicoanalítico en relación a las terapias, en relación al feminismo y una discusión, por supuesto. Tuvimos con Olga Grau, trabajé yo en el área de cultura. En el área de cultura se desarrolló toda esta cosa de la crítica literaria, pero en muchos otros aspectos pensamos educación y cultura, educación y género. El año 1989 organizamos un congreso que se cumplía el natalicio de la Gabriela Mistral, y entonces nosotros habíamos hecho unos talleres para leer a la Gabriela Mistral allí donde no se la había leído, para desmitificar esta figuración pública de la Gabriela Mistral como la madre, la maestra, la mujer doliente y sufrida. Todavía el hecho que Gabriela Mistral fuera lesbiana era un secreto, pero muy guardado por sus Sí, críticos. hasta hace poco. Claro. Entonces hacíamos esos gestos, ¿te fijas? Hicimos publicaciones, había un área de derechos humanos y de ciudadanía, y también trabajábamos con mujeres de sectores populares. La tensión entre feminismo Bourdieu y feminismo revolucionario, por ponerle, o feminismo socialista, yo te diría que se mantenía en Chile con las características de lo que es Chile, te fijas, con una cuestión que... Como de clase, dirías tú. Claro, yo te diría que Chile, a pesar de que nadie habla mucho de eso, pero todo en Chile está traspasado siempre. Raquel, y también en esa época disidencias sexuales, ¿no? También Bueno, comienzan a ser importantes los movimientos feministas. Y tú me decías que en la Radio Tierra, no sé, Pedro Lemebel participó, claro. entonces igual acogen ese mundo como de la disidencia No es sexual. que lo acojamos, es que ¿cómo diría yo? Hay una comunidad o hay una convergencia, porque el feminismo, en la medida que el feminismo empieza a ser pensante y tiene una orientación cultural. Nosotros leemos desde la Simone de Beauvoir, te fijas todo lo que es el postestructuralismo francés, mujeres como la Julia Kristeva, mujeres como la Hélène Cixous, eh, se me olvida, la Lucy Irigaray, que hacen relecturas de Freud, que son lingüistas, que son... O sea, hay en el feminismo también una simiente de crítica cultural y de pensamiento crítico que también lo hace ser crítico al capitalismo, al orden de las identidades fijas, al eurocentrismo. Entonces, hay una convergencia en el feminismo. Lo que es grave es que en Chile eso no se reconociera. A mí me sorprendió tanto siempre eso, porque, por ejemplo, cuando en los 90 Tomás Mulián publica su libro Anatomía de un mito, que tiene mucho éxito, no hay una palabra de reconocimiento a lo que fue el movimiento feminista como aporte, como elemento muy importante en lo que fue la recuperación de la democracia. Entonces, el pensamiento chileno, el pensamiento crítico chileno, eh, tiene ahí una miopía, ¿me entiendes? En los 90 también se fundó la revista de crítica cultural, dirigida por la Nelly Richard, y era su revista, y que ella también, ahí hubo un espacio para el feminismo, para la literatura, para el arte, para la interrogación de todos los elementos que configuraban una cultura muy patriarcal, muy sexista, muy conservadora en Chile. Y yo creo que en este momento ya es el tiempo de inscribir al feminismo en una corriente que va más allá, que lo trasciende y que tiene que ver con un espacio de pensamiento y de acción política muy crítico, ¿me entiende? Bueno,
Yo creo que lo que pasa en el año 2018, cuando emerge nuevamente este movimiento feminista fuerte en las universidades, recoge todas las latencias que estaban presentes en los años 90. Los años 90, en términos de efervescencia, de movimiento social, así como es ahora, no tenían la fuerza, ni la expresión, ni la visibilidad que tienen ahora desde el 2010 para adelante, ¿no es cierto? Pero estaban pasando muchas cosas y se escribían muchas cosas. Toda la disolución de la comunidad, todo lo que significó las privatizaciones, la educación privatizada, la disolución de los barrios. Es todo el tejido social, en el fondo, se Claro, compone en dictadura, ¿no? claro, y eso está dicho por los escritores y las escritoras. Se pensó que los años 90 había sido una época de un nuevo silencio feminista. Incluso hay un libro de dos chicas que trabajaban en el SEM, que era una ONG de mujeres, que dice un nuevo silencio feminista. Pero yo creo que ese silencio feminista no era un silencio, era una voz bajita quizá, era una voz baja. Y también hay mucha producción muy interesante, encuentro yo, desde la literatura, desde la poesía fundamentalmente, que también en los años 90 un tema muy importante que abarcó a todo el pensamiento y que las mujeres lo tomaron desde un lugar particular, que es el repensar la identidad latinoamericana. ¿Te fijas? Repensar la identidad latinoamericana como un continente colonizado. Y en la medida de un continente colonizado es un continente feminizado, semiotizado en femenino, ultrajado, violado, violentado. Eh, Toda esa producción simbólica, esa resimbolización, ¿te fijas? A partir de una mirada desde otro lugar. Y ahí también es una tensión, pero yo pienso que siempre es una tensión productiva, cuando se habló del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. ¿Te fijas? La igualdad de derechos, igualdad, pero pensemos nuestra diferencia. Pensemos Exacto. nuestra Y diferencia. eso que tú dices sobre la diferencia es muy interesante porque se ha visto como un problema aquellos movimientos sociales que en el fondo reivindican reconocimiento de la diferencia y no inclusión, que era la clásica demanda minoritaria de los años 60, 70, estar incluidos en la mayoría. De repente, 90 para adelante, reemergencia étnica en América Latina y estos otros feminismos más disidentes que tú describes, de alguna manera reponen esta idea de, no, queremos ser reconocidos en nuestra diferencia, ya no queremos estar incluidos. ¿Ya? Eso ha sido bien interesante porque de alguna manera complejiza el movimiento, los movimientos sociales en general, el feminismo en particular, pero él me parece muy como optimista lo que tú dices, porque no socava el tema activista. O sea, esta reflexión acerca de la esencia y romper en el fondo la idea de los esencialismos identitarios, de alguna manera no socava la militancia. O sea, parece que, así como dice Judith Butler, ¿no? Que la diferencia al interior de los feminismos no impide la política de alianzas. Daniel Richard diría lo mismo sobre eso, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el pensamiento de la diferencia que se acusó desde las mujeres, desde muchas mujeres que estaban por la igualdad, ¿me entiendes? Y ahí también hay una diferencia que yo no sé si tengo razón en lo que voy a decir, pero me parece que el feminismo de la igualdad es un feminismo mucho más anglosajón. Y el feminismo de la diferencia tiene más raíces en Europa, en Francia y en Italia fundamentalmente, en las mujeres que nombrábamos, ¿no? Desde la Simone de Beauvoir, hay muchas pensadoras italianas también, la librería de Milán fue muy importante. Eh, y eso no impide que esas mismas mujeres, cuando haya que luchar por la defensa de un derecho común, como el aborto o el divorcio, en un caso, o la autonomía particular, están todas ahí, te fijas, estamos todas ahí. Entonces esto otro enriquece el pensamiento, está en un registro del pensamiento, pero no va a anular o a neutralizar la lucha política. Y yo creo que este último feminismo lo que pone en escena es justamente el cuerpo. Al poner en escena la violencia,
Lo que hizo el Me Too, denunciar, ¿me entiende?, el abuso sexual en la academia de profesores, de etcétera, pone en escena la pregunta por el cuerpo, la pregunta por la autonomía del cuerpo, por la propiedad del cuerpo, por el derecho que tiene quién sobre el cuerpo de otro. Y estos temas se extienden, te fijas, se extienden después a las minorías indígenas, a las minorías sexuales, se desplazan y van ocupando lugares que hacen que la cuestión enriquezca una pregunta finalmente por la democracia, que eso es lo que yo creo que pasó y ha pasado en el proceso constituyente y en el texto de la nueva Constitución, que finalmente todos los aportes desde ahí son finalmente preguntas por qué democracia, por la ampliación y la profundización de la democracia. Entonces, y yo creo que todo eso latía en los 90, ¿me entiendes? Latía en producciones minoritarias, en conversaciones, en trabajos de grupos pequeños. Nosotros en La Morada trabajábamos mucho en talleres de salud, talleres de crecimiento personal, talleres de formación de la subjetividad, talleres de lectura de poesía, escritura. O sea, empezamos a trabajar con un material más intangible que caía más en el mundo de lo simbólico que en el mundo de la contingencia, mientras había también, te fijas, lo otro, en el activismo político. Claro, y en el margen, ¿no? Como tú dices, Claro, como en los márgenes. claro, ¿no? en los márgenes. En todo sentido parece, ¿no? Mira, yo me salí de La Morada cuando después, en los años 90, dejó de haber dinero para financiar proyectos. Lo primero que se dejó de financiar fue los proyectos culturales. Nosotros tuvimos un proyecto cultural muy grande, financiado por la Fundación Rockefeller, que trabajamos con la revista de crítica cultural y con la Universidad Arce, y fue un seminario de 3 años que se llamaba Cultura, Memoria, Política y Mercado. Y, y, y desarrollamos desde el feminismo, desde la revista de crítica cultural y desde el Departamento de Filosofía del Arce con Willy Taller, seminarios, encuentros, invitaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, después se acabó la plata y yo me fui a La Morada y me fui a trabajar a la Universidad de Santiago, al Departamento de Literatura. Y yo me reía con una compañera, porque yo decía, cuando yo trabajaba en La Morada, yo creía que La Morada era el centro de la discusión, ¿me entiendes? Creía que era el centro del mundo. Y me fui a la universidad y a La Morada no la conocía nadie. Pero no es tan así, porque hoy día todo el mundo se acuerda de Radio Tierra. Y Radio Tierra fue la primera radio que hubo un programa, el Triángulo Abierto, que era un programa que lo dirigía Víctor Hugo Robles, el Che de los Yays, que se llama, y que siempre anda por la vida con su boina. Hubo programa de mujeres pobladoras hecho por ellas. Se llamaba un programa Pásame la Voz, otro se llamaba La Trenza. Hubo programa mapuche en Mapudungún, ¿entiendes? Hubo entrevistas a escritores. La Farideh Serrano y la Carolina Rossetti hicieron durante años un programa de entrevistas a escritores reconocidos. La Soledad Fariña y yo hicimos un programa también de literatura, pero a escritores más emergentes, más marginales y más vanguardistas, más experimentales. No tan... Porque la tensión de los 90 entre el pensamiento crítico estaba muy fuertemente marcada por la mercantilización de todo, sobre todo la mercantilización de la cultura. Entonces nosotros nos situábamos ahí. Entonces era un feminismo situado en una crítica cultural y una crítica a lo que estaba pasando en Chile. No solamente era un feminismo autónomo de la institucionalidad que se estaba armando, sino que también hay como del mercado. Claro, pero la primera autonomía es la autonomía de los partidos políticos. La noción de autonomía para el feminismo es autonomía de los partidos políticos, porque en los partidos políticos se reproducen las estructuras patriarcales, y ya conocíamos de las mujeres que servían el café en las reuniones y que siempre los directivos
eran hombres o había un dominio de lo masculino en toda la concepción y en toda la expresión del discurso, de la corporalidad, etcétera. Entonces, esa autonomía era fundamental para pensar, ¿me entiende?, que las mujeres tenían que tener sus propios espacios para poder, justamente lo que tú decías, desarrollar su palabra, atreverse a hablar, ser oídas. Raquel, en esta conversación te he escuchado hablar de feminismo, ¿cierto? Feminismo. Feminismo como no feminismos, ¿no? Aunque en algún punto has dicho como la diversidad de feminismos con que tú te has encontrado hoy, ¿cierto? Que te parece que igual son tributarios de los 90. No, no, yo la historia del feminismo la pongo, la inicio mucho más atrás, ¿me Sí, entiendes? pero pienso como Pero pienso en la que marca que dejan los 90 a los sí, feminismos de hoy día, pero ¿no? es que los 90 recoge la dictadura, Cogen la dictadura. ¿te fijas? Entonces yo creo que el referente es la dictadura. Yo creo que el referente del feminismo, incluso hoy, aunque las mujeres que están hoy en los espacios públicos no conocieron la dictadura, como las chicas que estuvieron en la Constituyente, la Alondra Carrillo, la Bárbara Sepúlveda, ¿te fijas? Eh, yo creo que el referente del feminismo chileno es la dictadura, todavía. También podemos ir más atrás, a las sufragistas. Todo tiene un... Es que todo esto se está construyendo, pues, Ángela. Si ese es el tema, si no hay historia. Y eso nos dimos cuenta en algún momento, las mujeres siempre estamos empezando todo de nuevo, no hay historia, no hay memoria, no hay escritura. La escritura, a las mujeres le ha costado mucho llegar a la escritura, mucho llegar a la escritura para escribir su propio, para nombrarse, nombrar su cuerpo, nombrar su historia, nombrar su procedencia, sus levantamientos. Entonces, entonces, sí, yo digo feminismo cuando hablo así automáticamente porque es mi costumbre. Pero, pero yo me sitúo, supongo que en esta conversación queda más o menos claro donde yo me sitúo, ¿te fijas? En un feminismo autónomo, independiente, más cultural que activista, aunque también activista,